That's the shit. That's the spot. Hola, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al Chapstick Podcast. Yo soy Nati, estratega digital. Y yo soy Cami, nutricionista. En el episodio anterior yo les conté todo sobre mi profesión y hoy es el turno de Cami y le voy a hacer algunas preguntas sobre cómo empezó, qué hace y cómo trabaja. Así que si te interesa la nutrición tanto como a mí, tienes un negocio de salud o simplemente quieres conocerme un poquito mejor, este episodio es para ti. Entonces vamos a empezar, mi Cami. Bueno, como primero algo que creo que todo el mundo tiene curiosidad es cómo una persona elige la carrera que quiere estudiar. Así Entonces, es. la primera pregunta es básica. ¿Por qué escogiste estudiar nutrición? ¿Qué es lo que te llamó de esa carrera? La verdad, yo no tenía idea de qué estudiar en la universidad, así que es algo un poco irónico, porque es algo que obviamente a mí la nutrición me apasiona y es parte de mí, está en mi sangre. Así que imagínate, o sea, no, que venga desde lo que nunca me hubiera podido imaginar que iba a estudiar hasta que me di cuenta que es parte de mí. Escogí nutrición porque en el momento que yo estaba estudiando mi segundo año de ingeniería en alimentos, tenía yo que escoger, era parte del pensum, una materia que se llamaba Introducción a la Nutrición. Tenía que cogerla, me acuerdo, en mi tercer trimestre. Y desde la primera clase que me dio mi profesora tan bella, me enamoré. O sea, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto me enamora, esto me apasiona. Y yo tenía 2 veces introducción a la nutrición en la semana y yo añoraba estar en esa clase. Y ahí me di cuenta Wow. que la nutrición me gustaba incluso más que la parte de alimentos que la estaba estudiando. Así que como ya venía el verano, yo hablé con mi papá y le dije, papi, voy a estudiar también nutrición. O sea, voy a coger los veranos para estudiar nutrición para que no me atrase tanto. Entonces así empezó todo y así fue como escogí y cómo el universo y Dios me guió para clarificar mi mente y mi cuerpo en lo que en verdad yo quería hacer en mi profesión y ayudar a la demás gente. Qué Ujú. locura. O sea, al final Sí, terminaste haciendo dos carreras 2 carreras, así es. y la que ejerces es solo nutrición. Sí, el primer año que trabajé lo ejercí los dos en una misma empresa que les voy a contar más adelante. Sí, pero después ya solo me fui de fondo y totalmente a la nutrición. Ok. Y Sí, tengo una pregunta. ¿Tuvo dígame. relación que siempre has sido deportista para escoger esta carrera? O sea, A ¿tú le ver, ves relación entre lo que amabas hacer de pequeña que ajá. conversábamos? Sí, Ujú. creo que yo de pequeña yo no me consolidaba o me nombraba como una deportista, sino que me gustaba como hacer algo de actividad física, digamos, ¿no? Porque yo no, como obviamente la nutrición no se nos da ni en la escuela ni en el colegio, uno no tiene una filosofía de cómo alimentarte bien, ¿no? Solamente cuando vas a la universidad y si es que vas a estudiar un poco de este tema y rama. Yo no tenía mucho vínculo en lo de que era alimentarse bien, pero yo creo que viene más de mis papás, porque mi mamá siempre fue muy cuidadosa en qué darnos y con qué alimentarnos. Y ella también, yo viví una época de ella en que hacía dietas. En esa época sí se llamaban dietas, ¿no? O sea, esa palabra era la que funcionaba siempre. Entonces yo sí como que me quedaba pensando curiosidad y yo siempre le preguntaba, déjame ver el menú, ¿qué te dan? Y yo no entendía nada de cómo era eso, pero yo le veía comiendo ensaladitas y así. Entonces también me llamaba mucho la atención, pero más que el cruce o la relación de ser deportista con mi carrera fue mucho más allá ya cuando empecé la universidad. ¿Por qué en la universidad? O sea, ¿por qué ya te diste cuenta de las clases? Justamente que te Exacto, gustaban y ya te ajá, dedicabas igual a hacer mucho deporte, sí. entonces ya tuvo relación. Sí, ya ibas aprendiendo tanto que lo aplicabas, ¿no? Entonces, Claro. y como en la universidad también hacía bastante actividad física, ¿no? El único deporte que yo realizaba, digamos, era el fútbol, porque sí practicábamos fútbol en la universidad 3 veces a la semana y aparte teníamos partidos, entonces esa era mi actividad física.
Pero Mm, como deportista, digamos que es ya cuando empezamos, tú sabes, ya lo que es el running, el trail y eso ya para llamarnos, digamos, deportistas, ¿no? ok, Sí. perfecto. ¿Y cuál fue tu primer trabajo como nutricionista? Es decir, una vez que ya te graduaste de la universidad, Ujú. saliste con las dos carreras, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Fue fácil conseguir trabajo? ¿Fue complicado? Estamos hablando de esto hace cuánto que te graduaste de Esto la universidad. fue, yo me gradué en el 2010 y en el 2011 empecé a trabajar en un catering. Ok, ¿cómo Em, fue conseguir ese trabajo? Sí, ¿Fácil, difícil? yo creo que siempre ha sido difícil encontrar trabajo aquí en Ecuador. Hablamos de aquí, ¿no? De nuestro país. No creo que es algo fácil, así que yo siempre lo voy a recalcar como fue algo difícil y como la palabra, ¿no? Que es difícil. Tienes que tener mucha paciencia, mucha constancia y no rendirte de seguir mandando y mandando. Para mí lo más difícil fueron los horarios, porque tú como ingeniero en alimentos tienes que estar trabajando en fábricas y la fábrica siempre está en 24/7. Y cuando tú eres recién graduadita, te dan los peores horarios, te dan los horarios de 11 de la noche hasta 6 de la mañana o de 3 de la mañana a 10 de la mañana. Qué terrible. Y yo dije, no, o sea, yo no voy a escoger esto, o sea, no voy a poder, no está, no está en mi visión. Entonces fue como que ir negando esos trabajos que yo decía, no, yo no quiero esto, porque si así empieza, yo no sé cómo va a ser. Entonces no me veía yo así, no me ponía en mi visión. Así que empecé y seguía buscando. Yo creo que me demoré alrededor de unos 5 meses en en encontrar trabajo, Ok. en buscar si fue desde que defendí mi tesis, que fue en marzo, abril, y empecé a trabajar en agosto, septiembre. Ajá. O sea, fue un proceso encontrar un trabajo que se adapte a lo que tú querías también, Sí, a tus ajá, así requerimientos. es, así Ok. es. ¿Y cómo Ajá. empezaste? ¿Dónde comenzaste a trabajar? Empecé a trabajar en un catering que daba servicios de alimentación a empresas petroleras. Ok. Sí, el catering se llama Cabes y obviamente todavía está en funcionamiento. Es muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Y si hay alguien de nutrición o de ingeniería en alimentos que quiera em, tener un poquito más de ideas sobre esta área, yo les recomiendo. Y yo trabajé ahí como 8 meses, porque después ya me fui a Qatar. Ok. O El, sea, fue tu sí, primer trabajo, fueron 8 meses en Ecuador y después ya te ajá. fuiste a tu Y de vida en una ya Qatar. me Qué fui. loco. Era Sí. súper jovencita. Sí, así es, a los 26 años. Y dije, bueno, pero también fue como que muy difícil porque imagínate, o sea, los horarios, desde ya las condiciones eran difíciles porque tenías que ir a trabajar 15 días allá en el oriente y después de los 15 días tenías que volver acá. O sea, era 15-15. 15 te ibas, 15 15 adentro y volvías. 7 afuera. Solo Ok. 7 tenías de, De descanso. de libre. Ajá. Entonces sí era bastante exigente, bastante cansado. La mente, la psicología te juega bastante porque te llegas a cansar estar 15 días en la selva, ¿ya? Claro. Y no es como que pues ahora, ¿no? Tienes wifi, internet, teléfonos, tan fácil. Hay lugares, hay campamentos en que en ese entonces no No había había ni señal. comunicación. Y en esos campamentos a veces te tenías que quedar 3 a 4 días, porque los 15 días no era que te quedabas en un solo campamento, porque, por ejemplo, tú dabas catering a muchas marcas de petroleras, empresas Ujú. petroleras, y tenías que ir cada 3 días a cada uno de los campos para inspeccionar las cocinas industriales, el Wow. menú. Habían ciertos campamentos en donde solo llegaban en helicóptero los alimentos en balsa. Era, era difícil y tú tenías que ver cómo llegaba esos alimentos. Entonces, bueno, la pasaba muy ocupada, obviamente, por el trabajo, pero era difícil. Y aparte de eso, obviamente, tú sabes, como una petrolera no existe tanta eh, formación femenina, digamos. Entonces, yo tal vez y dos mujeres más en cada campamento como mucho.
Claro, Entonces yo tú creo que eso es lo más tenías fuerte, bastante fuerte, rodeadísimo de hombres. tenías que lidiar y ponerte fuerte en que te respeten, ¿no? Claro, es Ajá, lo más complicado. yo creo que, ajá, siempre va a ser un poquito más difícil cuando vas a trabajar y seas la única mujer y que tú tengas que mandar o seas la jefa para muchos hombres, sí es bastante difícil. Es complicado. O sea, Sí. Mikami, ¿tú qué dirías si una persona que nos está escuchando y se va a agradar como nutricionista, cuáles son las alternativas de trabajo que tú le ves con ese perfil? Tenemos el tema independiente, obviamente que puedes hacer tus Exacto. consultas propias. De ahí que tenemos el tema de los caterings, Ujú. como Bueno, comentaste. yo lo primero que les diría a a las chicas y chicos nutricionistas que recién se están graduando, obviamente, la parte independiente, abrir tu propia consulta, sí o sí, o sea, eso no debería estar nunca negado, debería ser siempre tu primera opción como nutricionista, siempre. Ahora, la segunda opción es buscar un trabajo de dependencia siempre y cuando tú veas una visión que sigues creciendo en esa empresa, porque vas a depender de alguien, pero siempre y cuando sigas subiendo. No sé si tal vez sea en una clínica, tal vez trabajes en conjunto con otros nutricionistas, porque eso también es muy bueno. Ahora, si tú me dices exactamente, trabajar en catering es algo muy bueno para empezar, pero para quedarte ahí no, porque solo siempre vas a hacer un trabajo específico, ¿no? El controlar la calidad del alimento, enseñar a la gente lo básico, pero nunca va a haber una evolución más. Claro, o sea, a largo plazo ya Ujú. no tienes para dónde más crecer Exacto, ajá. o Y ambicionar. es por eso que siempre los puestos en estas ramas, digamos, siempre son de personas que recién empiezan, que son recién graduaditas o que, pues, bueno, están también todavía muy jóvenes, pero obviamente con el paso de los tiempos tú ves que hay mucha rotación porque primero el sueldo también no es muy alto y segundo porque tú ves que no vas a seguir creciendo. Claro. Tiene una limitante, pero no es malo para nada. Ok, entonces así se puede empezar. Y justo cuando estabas empezando, ¿qué puedes decir tú que fue lo más duro que atravesaste? Que lo sufrías en Cuando silencio. empecé, sí, cuando empecé hablando del catering, para mí lo más duro fue esto de que muchos hombres que trabajaban en la empresa me respeten. Sí fue duro, sí, sí es duro, Claro, es muy pues se duro, aprende. se aprende, tienes que yo al menos a mí no me gusta que me vean como una jefa, nunca. Y yo siempre en los trabajos que he tenido en ese sentido de que tengo que hablarles como jefa, siempre les digo, primero a mí no me damen con subtítulos prefijos, yo soy Camila y así ustedes me van a llamar, porque es típico llegas y te dicen Inge, señorita, o sea, no. Ujú. Para Sí, mí sí, sí. esos prefijos no están. Para mí es como que ya desde ahí empieza un poquito la, bajan la confianza en una. Y segundo, demostrarles que yo estoy para formar un equipo y que si es mi culpa, que la culpa venga a mí, pero si es la culpa de ellos es porque yo estoy fallando, no ellos. Claro, cien por Ajá. ciento. Ok, Entonces, eso entonces, fue lo más duro. ok, entonces Sí. estamos viendo ya los inicios como nutricionista saltando al presente. Cuéntanos cuáles son las ramas de la nutrición en las que te enfocas y cómo llegaste a especializarte en esto. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó como para decir yo quiero enfocarme específicamente en esta rama? Bueno, cuando yo estuve en Qatar, yo tuve un diplomado en nutrición clínica y humana, y eso me encantó. Entonces, lo hice porque en el trabajo que yo tenía, que era en una clínica, obviamente yo quería seguir enfocándome en la parte de clínica, porque obviamente, cuando yo salí de la universidad, yo quería hacer como algún estudio mucho más avanzado, un máster o algo, pero como vi este diplomado y yo ya estaba trabajando en la parte clínica, vi que era muy bueno. Y me ha funcionado mucho porque la rama de la nutrición clínica abarca todas las enfermedades que tú puedas eh, o tengas una idea que existen en el universo y todo tiene que ver con tu alimentación, todo.
Entonces, la parte clínica y funcional me interesó muchísimo porque sabía que eso me iba a ayudar mucho para mi futuro y para mis pacientes. En especial esta parte de la parte clínica, porque en Qatar la obesidad eh, muy alta, por así decirlo, y no estoy exagerando. Entonces ya viene no la parte de la prevención que me gusta tratar, sino ya es la parte clínica, donde ya debemos nosotros, entre comillas, sanarle tanto la parte psicológica y la parte de su cuerpo. Así que esa es la parte que yo empecé a enfocarme cuando estuve en Qatar. Y ahora en el presente yo me enfoco mucho en la parte de nutrición deportiva, no haciéndole menos a la clínica, pero ahorita estoy más enfocada en la nutrición deportiva. Y obviamente, como siempre digo, en la parte preventiva. Ok. ¿Cuál es un poco la diferencia? Ya nos dices que la clínica es enfocada al tema de la prevención y las enfermedades, ¿cierto? Ujú, Y ahora sí. en el tema de deportiva, obviamente solo trabajas con deportistas o estás abierto a trabajar con diferente tipo de personas. Explícanos un poco. Sí, bueno, la parte de Calorie, como es mi marca y como Camila Herrera, yo trabajo en todas las áreas de la nutrición, pero más me enfoco ahorita en nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque obviamente como yo estoy muy metida en el deporte del running, del trail, y de la actividad física, veo que hay mucha demanda primero y segundo porque en la parte de la nutrición deportiva todo el mundo quiere aprender a comer, pero ya cuando se lesionó, cuando ya ve que no hay resultados, cuando ya ha entrenado o cuando simplemente está frustrado. Entonces ahí es cuando yo hablo de la preventiva, ¿no? ¿Por qué no? Cuando tú empiezas, en el claro ejemplo tú, Minati, que tú quisiste empezar a correr y tú empezaste ya con esto de la nutrición deportiva, con una entrenadora, con fisioterapeutas. Entonces, esta parte es la parte preventiva y no solo hablo de la parte de nutrición, sino que un deportista que ya quiere entrar 100% enfocado en ser un deportista, tiene que mezclar la parte nutricional, psicológica también, tener un coach, un entrenador o una entrenadora que te guíe y también la parte de la fisioterapia, porque obviamente tu cuerpo se desgasta demasiado y necesita regenerarse. Entonces, esa es la parte preventiva que le hace la diferencia a la clínica, obviamente. Ahora, hablando de la clínica y funcional, ¿qué diferencia hay? La funcional se basa mucho más en enfermedades específicas. Por ejemplo, si la paciente viene con tiroides, es más funcional porque necesitamos nosotros atacar específicamente a esa enfermedad de la tiroides, por un ejemplo. Ok, En la clínica podemos, en cambio, atender a un paciente postrado, viéndome a extremos, ¿no? ok, Que tengan deficiencia renal, por ejemplo, y que ya están internados en la clínica, ya. O que tal vez se rompió, tuvo un accidente, se rompió un huesito, entonces tenemos que atacar y ver cómo le vamos a reponer la parte de la nutrición en el calcio, cómo vamos a hacer la dieta para esa persona, hablándote de que si estás trabajando en una clínica o en un hospital. Esas son las diferencias. ok, súper Ajá. entendido. Entonces, en ese caso, ¿qué crees que te hace a ti diferente de otros nutricionistas? ¿Cuál es ese Uf, diferenciador como marca personal de ya. Camila? Bueno, yo creo que, bueno, no creo, estoy segura Ujú. que lo que a mí me hace diferente de otras nutricionistas que no, obviamente no les hago de menos ni nada, pero hablándote de mí, la diferencia sería que yo no trabajo, sino que lo hago por ética, porque es mi pasión. No lo hago porque chuta, bueno, ya me toca. O sea, tengo un paciente y ya me ha de pagar y por eso trabajo. Nunca, o sea, no, nunca lo he visto por ese lado. Segundo, es como que mis planes nunca van a ser rígidos. Sí, yo he visto otros planes y son otra cosa muy diferente y digo, chuta, sí está un poquito estricto. Mis planes no son ni rígidos ni tampoco a corto plazo. O sea, las soluciones que yo trato de dar a mis pacientes deben generar una conciencia que te establezca la alimentación a largo plazo.
¿ya? Porque de nada te sirve que bajes, como todo el mundo quiere bajar de peso, ¿no? Que bajes 5 kilos y a las 2 semanas subas 10. Claro, Entonces, no es sostenible. claro, o sea, te aplaudo ahorita, pero después no está bien. Entonces, tú ves que los planes nutricionales siempre tienen que ser a largo plazo, que sean sostenibles. En ese caso, tú te das cuenta que tú aprendiste a comer y ese es uno de mis objetivos. También que yo siempre hago una diferencia en que hay que entender que al cuerpo hay que respetarle. O sea, hablar mucho de lo que es el amor propio y el respeto que tienes que tener a tu cuerpo. De Mm, no ser tan estricto también con tu cuerpo. Entonces, una diferencia más, digamos así, es que yo también me meto mucho en la parte psicológica de entender en cómo está tu cuerpo y de que tú ok. entiendas que aquí no estamos para castigarle al cuerpo con un déficit calórico, sino para Mm, quererle, para que entiendas cómo está tu cuerpo. para que se alimente bien, que es lo más Así es, así importante. es. Entonces, a la final tienes que tener, como tú decías, resultados sostenibles y reales, reales, porque de Claro. nada me sirve que veas en la balanza tantos números, pero que tu grasa siga tan alta. Entonces, esos son los resultados reales, o sea, que estés saludable. Ok. Ujú. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de lo que íbamos hablando de tu primer trabajo, a trabajar en Qatar, a ser 100% independiente? ¿Cómo ha sido la experiencia tanto a nivel profesional como con tus pacientes? De trabajar dependiente a independiente. Ajá, Costó mucho, exactamente. costó mucho, pero cuando yo ya estuve en Qatar y tuve ya la experiencia y la idea, mi brillante idea de cómo yo no podía a veces atender a gente en la clínica, se me ideó y dije, no, pues no les voy a perder a estos pacientes porque ya no hay cita. Más bien les voy a decir que en la mañana o cuando tenga libre, yo voy a su casa y les atiendo. Ujú. Entonces, ahí es cuando dije, no, lo independiente también es bueno. Ok, ahí Pero, comenzaste a mezclar las dos. ajá, y comencé a mezclar las dos, pero ya cuando vine a Ecuador, ya radicalmente a quedarme aquí y ya olvidarme del trabajo de Qatar, sí fue un poco bastante difícil porque obviamente nunca ganaría yo con lo que yo ganaba en Qatar, ¿no? Primero, entonces Mm, en la parte psicológica empiezas a comparar todo. Ajá, y tú más que nadie me puede entender que cuando tú eres migrante, tú ganas diferentes valores afuera que aquí. claro, Y, 100%. y ya cuando te acostumbras a tener un salario bastante bueno y vienes de acá, sí, trabajas, haces lo que te gusta, tienes tu tiempo, pero sí, sí te toma tiempo Ujú. en darte como dicen, que te llega el 20 y dices, pucha, no, o sea, en lo económico tenemos que ser muy realistas de que, pues, primero las consultas no puedes cobrarlas como cobrabas, ¿verdad? Y Claro. segundo, por más miles de clientes que tengas aquí, nunca vas a tener ese salario de allá. Entonces, Ujú. tienes que tomarlo, obviamente, eh, con la madurez del caso, pero lo más gratificante es que sigues teniendo pacientes, porque ese era mi miedo, por ejemplo. Y esa también fue la diferencia de que será que aquí también voy a ser buena. Y Claro. siempre recuerdo que la gente me dice, Camila, si eras excelente allá, vas a ser excelente en todo lado. Entonces fue como que dije, ok, no le voy a ver una diferencia tan grande y pues ahí están los Y resultados. Pero te sí, lanzaste al 100%, sí ajá. esa fue para mí esas han sido las diferencias, ¿no? Lo económico y el llegar acá en la confianza que no sabes, ¿no? El miedo, que no sabes si vas a triunfar también aquí como lo has hecho afuera. Pero sí, te das cuenta que eres buena en todo lado, así es. Claro, 100%. O sea, lo que me Ajá, doy cuenta es un poco que como nutricionista, como eres independiente, eres una sola persona. Entonces, sí. al final del día, en el mes, ¿cuántas consultas puedes poner? Sin sentirte Ujú, agotada, sin entrar en el burnout, para, digamos, igualar de alguna manera los ingresos que tenías en Qatar. Entonces, sí. eso es un poco Ujú, el pensar cómo escalar, ¿no? Porque al final del día, sí. como profesional, eres una persona. Entonces, ¿cómo te puedes
desdoblar para Sí, es llegar a verdad. más. Ajá, es Es algo que... verdad, sí, porque, por ejemplo, a mí me gusta quedarme unas 2 horas siempre hablando con mis pacientes, porque es que hay Ujú, tanta información que yo debo tener, claro. pero tú vas a las consultas de una clínica y te dan 45 minutos. Y yo Ujú, me quedo pensando, y yo digo, pero es que ¿cómo puedes conocer un poquito de esa persona? ¿Cómo? Y, claro. y en la parte clínica ves tal vez unas 8 citas en el día. Yo no sé a qué hora vas a hacer los planes porque el siguiente día sigues con las 8. Claro, qué Es loco. bastante diferente. No sé cómo lo hacen, te soy honesta, pero para mí eso es vital. Lo más importante para mí es bloquear 2 horas con un paciente, así sea nuevo o no, porque cada uno es diferente, cada uno tiene sus Ujú, detalles. A unas personas les gusta hablar un poquito más, otras menos, pero para claro, mí siempre son 2 horas. Ajá, qué sí, loco. ajá. Ok, entonces en este punto de todos los pacientes que tú has visto hasta ahora y todo lo que has estudiado y sigues aprendiendo, ¿cuál dirías tú que es el mito nutricional más grande que tú en este momento lo vas a destruir? Algo que todo el mundo piensa y tú dices, no es así para nada. Ajá. Para mí el mito más grande y que creo que el que vende también bastante es el quema grasa. Vas a quemar grasa. Mm, ok, Eso es un mito y lo que yo siempre les digo, el que te diga que vas a quemar grasa es el peor mentiroso que existe. Primero, y segundo, o sea, obviamente esa persona no sabe de nutrición. La grasa se oxida, ¿sí? No se quema. Sí, ya, tú no le estás poniendo un fósforo a la grasa para que se queme o se toste, no sé de dónde vino todo esto. Entonces, ese para mí siempre es el mito que existe internacionalmente, porque yo me acuerdo en Qatar y empezaba gente que decía, sí, aquí tienes que venir y burn fat. Y yo, ujú. no, es que no hay ningún burning fat. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso para que esa grasa desaparezca, digamos? Primero, obviamente, tiene que haber un déficit calórico, como tú sabes, y durante el día tú estás oxidando grasa. La grasa se oxida y, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos hablando, estamos gastando energía, ¿no? Y la grasa se puede estar oxidando por aquí, por mi pelito, por mi piel, pero eso nosotros no lo vemos. Ya, Ok, ese es el proceso, ese es el pero proceso. no hay eso de que, ay, sí, con el masaje reductor vas a quemar grasa y pierdes 1 kilo. Y Ok. dámame, y yo anda Y acá y Mikami, así. en el caso del ejercicio, como ejercicios Ujú. focalizados, ¿eso te hace perder grasa o es 100% dependiente de la comida y el Eh, déficit la- calórico? Todo es un conjunto, ¿no? Obviamente vas a reducir la grasa porque la grasa son células que están juntas con una con otra. Y ahí es cuando la actividad física, ¿qué hace? La actividad física genera un incremento de temperatura en tu cuerpo y estás en un movimiento constante. Con un déficit calórico vas a empezar a bajar grasa, sí o sí, obviamente, porque la grasa nunca se va a solidificar, digámoslo en un término así, y que se va a quedar para siempre en tu cuerpo de esa manera. Solo la única manera que se quede así como intacta sería si eres muy sedentaria y sigues comiendo mal, digamos, ¿no? Ahí sí, sí, siempre se va a quedar esa masita de grasa así, pero si tú haces ejercicio, obviamente se empieza a oxidar. Ok, Ujú. entendidísimo. Ok, esto Sí, nos lleva a así la que siguiente pregunta, ¿cómo es tu ujú, proceso con un paciente nuevo? O sea, si una persona quiere comenzar a trabajar contigo hoy, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo te tienen que ujú, escribir? ¿Cómo haces el onboarding? Más o menos en cuánto tiempo le entregas el menú. O sea, ¿cómo funciona? ujú. Cuéntanos el proceso. Bueno, en el presente, obviamente ahora hablamos de la tecnología. Ujú, Yo nunca escucho digamos, ni la voz, muy pocas veces la voz, y tampoco sé quién es, tal vez por la foto del WhatsApp, porque todos mis pacientes, todos los nuevos, digamos, el 80% de mis nuevos pacientes me escriben al WhatsApp, el otro 20% tal vez los agarro o nos hacemos partners para la consulta conociéndoles, por ejemplo, de algún colega o estamos en alguna
carrera o yo estoy en algún lado y me dicen, ah, ya chévere, pásame tu teléfono. O sea, ahí yo ya les conozco. Pero el 80% de mis pacientes vienen por medio del WhatsApp. Así que el teléfono para mí es mi herramienta de trabajo indispensable. Ok, entonces llega una persona. Ujú, sí. Y digamos, ¿no? Así estamos ahorita tú hablando conmigo y randomly viene y me llega un mensaje. Y el mensaje es parecido a: buen día, Camila. Mi nombre es tal. Me refirieron a ti. Sé que eres nutricionista. Tengo tal enfermedad. O sabes que estoy entrenando. O voy a hacer mi Ironman. O sabes que tengo problema de tiroides. O simplemente sabes que tengo una boda en un mes y quiero bajar de peso. O sea, te viene de todo, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo a explicarles por medio del WhatsApp, pero muy pacientemente explicarles: mira, yo soy esto, les hago mi introducción, yo soy Camila, ta, ta, ta. ¿Para qué puedo servirte? Ellos me explican un poco más, o sea, me siguen explicando más de su vida, de lo que ellos quieren, de los objetivos, y recién yo ahí les diría: mira, si gustas podemos hacer una cita presencial o si gustas podemos hacerla online. Ahí les explico cómo sería la presencial y cómo sería la online. Ellos escogen cuál quieren y vamos viendo la agenda acorde a lo que ellos necesitan. Pero siempre se les explica que yo necesito al menos 2 horas con ellos. Ok, entonces Ajá. ya se bloquean en la agenda el tiempo que necesitan contigo para esta cita. Sí. ¿Esta cita inicial tiene algún costo? La cita inicial tiene un costo de $60. Esta cita te incluye la consulta nutricional, el plan nutricional para 4 semanas y el follow-up que tenemos 24/7 en el celular, porque desde el primer día yo les digo, eh, desde hoy no vas a estar en desconfianza conmigo, más bien con confianza, porque yo siempre te voy a estar mandando mensajes, preguntándote si hay alguna novedad, cuándo nos toca pesarnos otra vez, porque eso es súper importante. Tercero, si la comida va bien. Cuarto, si te sientes eh, confortable o te sientes bien con el plan. O quinto, si es que hubo algún descontrol con la comida o qué otros comentarios me puedes dar, porque es súper importante tener el follow-up con el paciente. Eso es otra cosa también en la parte clínica. Cuando tienes demasiados pacientes, solo entregas un menú y les dices, bueno, venga a consulta en un mes como un doctor, y eso no está bien. Claro, o sea, el Ajá. follow-up hace que al final la persona sienta la presencia de la nutricionista o el Sí, nutricionista. sí, 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 Y totalmente, totalmente. claro, y le Ajá. hace seguir el plan, porque de alguna manera estás presente. Sí, así es, así es. Yo siempre digo que no se hace magia, pero se hace todo lo posible, tanto de mi parte como la parte del paciente, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia de las citas presenciales versus las citas online? Las citas online, yo te recomiendo comprarte una báscula, que ahora hay tantas con la tecnología, eso también nos ayuda. Y yo también te enseño como que no es solamente ver el peso, porque en la báscula que te vas a comprar ya vas a ver lo que es la grasa, tu composición del agua, de los huesos, del músculo. Entonces ahí tú poco a poco vas aprendiendo a ver cómo está tu composición. Esa sería la diferencia entre online y presencial. Y en la presencial también hacemos la toma de pliegues, antropometría, si es que tú quieres. A veces no es necesario, a veces sí, depende, porque si ya tienes la báscula no es necesario hacer la toma de pliegues, pero si quieres algo muy específico en la parte de tal vez subir músculo o bajar grasa específica de alguna área, también es muy bueno hacer la parte de antropometría. ¿Qué más? Que obviamente no nos vemos en tiempo real, sino nos vemos por una camarita, pero de ahí los resultados son los mismos. Eso es lo más bonito de todo, sea online o sea presencial, los resultados y tu educación por tu salud es lo mismo, ¿no? O sea, vas a aprender lo mismo. Ok, perfecto. ¿Tú Sí, dirías que hay ajá. un tiempo mínimo que deberían trabajar juntos para ver resultados o eso depende de cada paciente?
Para ver resultados siempre yo creo que tienes que tener al menos unos 30 días. Hay muchos estudios que dicen que los hábitos se forman a partir de los 21 días, pero también puedes romper esos hábitos en menos de una hora, en segundos. Entonces, más que formar esos hábitos o seguir reglas de 3 semanas, yo creo que es la confianza y el seguimiento que tú tienes contigo mismo día a día. O sea, si el seguimiento es diario contigo mismo, pues los resultados van a ser a largo plazo. Pero, como te decía, estar con el paciente siempre pendiente, que te tenga mucha confianza, eso es súper primordial. Ujú. Es lo principal y también es algo que Sí. toma tiempo, Sí, sobre porque todo es si como que a son... veces te ven como con miedo, ¿no? Ujú. Entonces, primero es, no, yo estoy aquí para solucionarte el problema que tienes, no para darte más Ujú. problemas. O sea, sobre todo Entonces, si no cumplen, deben sentirse con primero miedo. primero la Sí. culpabilidad, ¿no? Tu autoculpabilidad de que la fregué. Y segundo, de y ahora cómo le digo. Entonces, yo Mm, no tiene nada de malo. O sea, tampoco como te decía desde el principio, aquí no estamos para castigar a tu cuerpo, sino para honrarlo y respetarlo. Entonces, el respetarlo no significa que solo tienes que comer lo que yo te digo. claro, cien por Ujú. ciento. Así Así es. es. Lindo, lindo, mi Cami. Ok, Sí. finalmente, ¿qué mensaje les darías a las personas que están escuchando este podcast sobre su relación con la comida y su cuerpo? ¿Qué quisieras que se lleven de este capítulo? Bueno, llevarse que no le teman primero a tener una consulta con una nutricionista. Ok. Creo que le tienen el mismo miedo como ir a un doctor cuando ya tienes un dolor. Acá no es un dolor, acá es más como que una necesidad tal vez o llegar por un objetivo, ¿no? En llegar a tener o recuperar la confianza que tenías en tu cuerpo y en ti. Porque obviamente si una persona llega a donde mí, que soy nutricionista, veo que también hay un poquito de daño psicológico en la parte de la autoestima. Ha habido también pacientes, por ejemplo, que vienen con una obesidad mórbida y dicen, yo amo cómo me veo, o sea, yo me veo bien y yo no quiero bajar de peso. Lo que yo vine porque quiero que me expliques el por qué es malo estar obeso. ¡Qué Imagínate. locura! Ajá, yo me acuerdo que fue una española en Qatar que vino a consulta a eso. Entonces yo primero lo que le dije es, mira, yo te admiro por haber decidido estar aquí sentada y ser honesta conmigo y explicarme qué es por lo que has venido, ¿no? Y fue una consulta de más de 2 horas porque hablamos muchísimo. Y ella lo que más necesitaba era una parte de ayuda psicológica, que no está mal. Entonces ella entendió que también el amor propio, el autoestima de ella estaba muy, muy por debajo y que por eso ella no le veía nada malo estar con obesidad. Entonces yo le decía, me encanta que tú te veas bien, porque a ti te gusta verte, te gusta tu cuerpo, me gusta eso, porque lo bueno y lo importante aquí es que nos gustemos a nosotras mismas, pero por salud, le decía, por salud no está bien. Sí, o Claro. sea, no es que una persona obesa se vea mal por cómo se ve, sino que eso y ya por salud está mal. No es O sea, bueno lo que hay porque, detrás de eso, exacto, o que es sea, una por vida tu salud. sedentaria, comer un montón de calorías Ujú. que no debería. Entonces, yo le decía, eh, físicamente, si tú abres un aguacate, puede estar hermoso por adentro, pero por fuera puede estar súper oxidado. O al revés, ¿no? Entonces le daba ese ejemplo y le decía, es como algo como en tu caso. La gente tal vez, tú te aíslas porque la gente tal vez te ve mal, porque te ve una persona grande. Y eso hay que ser realistas. O sea, si ves a una persona con obesidad muy mórbida, o sea, demasiado, y una persona, digamos, normal, ¿para dónde te vas a sentar? Es normal, o sea, hablemos con la realidad, es así. Entonces ella no se fijaba en eso y más bien se aislaba y ella pensaba que la gente le odiaba por otras cosas, tal vez por cómo era ella o cómo
la gente no le gustaba, pero fue una época difícil para ella, pero como te digo, a mí me admiró mucho que ella tome la decisión de venir a consulta, ¿no? Entonces, como la pregunta que tú me hacías, ¿qué consejos les daría? Es que siempre necesitas una asesoría nutricional. Así no, así tú digas que no tienes nada, que tú, según tú estés normal, que estés saludable, que hago mi deporte, pero de lujo, que llego a los tiempos que necesito, pero igual necesitas una asistencia nutricional, porque 100%. tú estás suponiendo que estás bien o suponiendo que estás mal, o si no supones, uno piensa que está bien, pero tal vez internamente algún órgano, Algo algún está mineral pasando. Es está que en al final del déficit. día nosotros Ajá. como personas comunes no tenemos ese conocimiento. Así Entonces, por más es. que nosotros pensemos que sí, me estoy alimentando bien, pueda que no. Ujú, Eso también así era mi es. caso. O sea, yo Sí, pensaba que me estaba alimentando bien, pero al final del día te das cuenta que no. así Y sobre es. todo cuando ya tienes diferentes requerimientos, o estás embarazada, o eres deportista, o tienes alguna enfermedad, son cosas que una persona como no ha estudiado el tema de nutrición desconoce. Entonces siempre es importante Sí, el apoyo de un profesional. sí, y ya con el tiempo que veas de esos cambios en tu salud es un privilegio, tanto para ti como para mí, porque para mí eso es lo más gratificante, ¿no? Ver ese cambio en la salud de las personas, así tengan o no una enfermedad, pero ver esos buenos resultados es lo más gratificante y no se diga a cada paciente, o sea, cuando te escriben y que tú ves la felicidad que hay detrás del teléfono, es algo muy bonito. Ujú. Qué Estamos hermoso, haciendo bien las cosas, sí. me encanta. Vamos a tener a Cami de largo. De largo, aquí ando. Y bueno, si quieren trabajar con ella, pueden encontrarla en redes sociales como calorie-online o tu personal, ¿cuál es mi Cami? Mi personal es M Camila H84. Así que le pueden escribir directamente y como ella misma mencionó, tiene sesiones nutricionales online. Entonces, no Ujú, importa en qué lado del mundo estés, tú puedes contactarla directamente para poder trabajar juntas o juntos. Y así es. pueden dejarnos sus preguntas en la parte de abajo en comentarios o escribirnos también cualquier duda o pregunta por DMs en Instagram. Sí, no tengan ningún miedo. Más bien la parte de alimentarnos debe ser amigable. Nunca castigues a tu cuerpo y si sientes que necesitas ayuda, con gusto aquí estamos siempre para ayudarte. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Chapstick. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Bye. Catch the light.